Ahora sí, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias internacionales, innovación y conocimiento impulsor del futuro. Me presento, soy el ingeniero Jorge Castellón, director de marketing educativo y expansión internacional de Global Core y director de la red Alumni Futuro Value Global, quien organiza este ciclo de conferencia con el auspicio de la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Un área muy importante nuestra, digamos, que le ofrecemos a nuestra universidad es la red Alumni Futuro Value Global, donde tenemos estas 14 actividades que vamos a desarrollar el año 2024. Vamos a terminar de desarrollar las conferencias del año 2023. Estas conferencias que estamos dando en estos momentos pertenecen al año pasado. Tuvimos un muy buen éxito en todo lo que hicimos y inclusive en la participación dentro de esta convocatoria abierta de conferencistas que hicimos. Y para el mes de marzo vamos a hacer una nueva convocatoria de conferencistas para enfrentar conferencias prácticamente una por semana hasta fin de año. Están, digamos, dentro del programa las masterclass, que son conversatorios, donde reunimos 4 o 5 especialistas en un tema determinado a discutir sobre ese tema. El ciclo Pensadores del Futuro es un ciclo en el cual invitamos a futurólogos. El censo de empleabilidad que hicimos en el 2023, vamos a ver, digamos, censo de empleabilidad y bienestar en el trabajo. Esto es importante para nosotros, el concepto de felicidad en el trabajo, y vamos a compartir el censo que hicimos entre nuestros alumnos. Tenemos actividades también para la familia de nuestros alumnos, como el programa Compañeros, como la Cápsula del Tiempo, como las Olimpiadas Trivial Game. También para aquellos que, digamos, tienen un emprendimiento, tenemos el programa Incubadora de Emprendimientos y la red de networking internacional para que de alguna manera pueda encontrar su socio o su angel inversor, o pueden tener de repente feedback de las mesas de trabajo. La bolsa de trabajo es el acuerdo que tenemos con LinkedIn. El programa Yo como Marca es un campo de entrenamiento de las habilidades emergentes y el empoderamiento personal para poder enfrentar este mundo incierto que estamos viviendo. También está el workshop del Future Camp, que es un workshop de 4 sesiones para poder diseñar futuro. Y todo lo que tiene que ver con el CatTech Education Week, que es una actividad que vamos a hacer en toda Latinoamérica, donde es un juego de roles, donde reunimos prácticamente equipos de 4 o 5 personas para trabajar durante 48 horas en la solución de un tema de educación. Y por último, el foro de innovación 2024, donde vamos a hacer un foro de todo un día de mesas redondas en distintos temas para poder abarcar el concepto de innovación y el concepto de futuro, hacia dónde van las distintas actividades. Esta es la red Alumni Futuro Value Global, que es un networking internacional que provee de servicio de red alumni a las áreas de posgrado de distintas universidades. Ahora, de lleno, vamos a la conferencia que se denomina La esencia del liderazgo más allá de los clichés, que vamos a tener como invitado, que aquí lo estamos viendo ya en pantalla, el doctor Frank Prieto Pinto, para poder conocer un poco más de nuestro invitado, que le damos la bienvenida. Bienvenida, Frank. Bienvenido a Muchas este gracias. ciclo. Voy a la semblanza, a tu semblanza. Voy a pasar una semblanza que de alguna manera resume a quién tenemos como invitado en el día de hoy. Magíster Frank Prieto Pinto, administrador de empresas en la Universidad Nacional de Colombia, emprendedor y consultor en estrategias, en modelos de negocios, gestión de la innovación y habilidades gerenciales. Es CEO y fundador de La Punta del Iceberg y director de estrategias en WCAR, con 18 años de experiencia como docente en diversas universidades colombianas acreditadas como de alta calidad, experiencia gerencial en los sectores públicos, financiero, gremial y de automotriz. Cuenta con varias ponencias y conferencias a nivel internacional, como también publicaciones en la Universidad EAN, como el arte del liderazgo y la negociación en un entorno global y la percepción de la meritocracia en el proceso de la selección de personal en las empresas colombianas, entre otras. Antes de darle paso a nuestro conferencista, quiero comentarle, como siempre, que las preguntas se harán por el chat
preguntas y respuestas. Yo tomaré las preguntas que entiendo que son más conducentes con el tema que estamos tratando y se las comentaré al magíster Frank Prieto para que él las conteste. Ahora, sin más, Frank, de nuevo bienvenido, y yo dejo de compartir la imagen y el sonido, es todo tuyo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando bien. ¿Me confirman, por favor? Se escucha bien, Frank, se está escuchando muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Pues en primer lugar, muchas gracias a la universidad por invitarme a dar esta charla, y también muchas gracias a ustedes que se conectaron, que destinaron un espacio de su tiempo, de sus agendas, posiblemente un espacio para descansar, para estar con la familia, y quisieron escuchar esta charla. Entonces espero que sea productiva, espero que sea interesante para ustedes y sobre todo que les deje más preguntas que respuestas, porque en el tema del liderazgo hay mucho por hacer. Entonces, vamos a arrancar. Pues como ustedes ya saben, esta conferencia se llama La esencia del liderazgo, más allá de los clichés. Sobre liderazgo se dice mucho. Hay un experto en cada esquina acerca del liderazgo, y eso hace que se creen demasiadas ideas, demasiados clichés, demasiados estereotipos alrededor de lo que es el liderazgo. Y cuando eso pasa, necesitamos depurar el concepto, entenderlo mejor, porque tiene tantos adornos, llega a tener tantos adornos que al final ni siquiera sabemos, logramos diferenciar la esencia de la forma. Entonces, el objetivo de la conferencia hoy es tratar de encontrar esa esencia, depurar el concepto, y puede ser un poco retador para ustedes, porque posiblemente voy a apelar a algunos estereotipos que usamos y que consideramos que son el liderazgo cuando realmente no lo son. Bueno, aquí no me detengo, ya hicieron una presentación de mí, de mi trayectoria, básicamente pues experiencia docente, experiencia a nivel ejecutivo en diversas empresas, y ahora concentrado en el emprendimiento, en ser emprendedor y sacar adelante un proyecto. Entonces, pues empecemos. Cuando hablamos de qué es un cliché, ¿no? Entonces, siempre a mí me gusta ir a la definición, ¿no? A lo que alguien ya dijo antes y lo pensó. ¿Qué es un cliché? Básicamente es un estereotipo, ¿cierto? O es una idea que nos repetimos demasiadas veces y se vuelve una verdad. Aquello como que cuando nos dicen, cuando una mentira repetida muchas veces se vuelve verdad. O también podemos decir que un cliché es una imagen común, es una banalidad. Y en el tema del liderazgo podemos decir que eso pasa, ¿no? Que el liderazgo se vuelve un cliché, y a veces creemos que el líder es como un ser perfecto, un ser que es sobrenatural, que tiene algo que los demás no tienen y que nunca van a tener, que es algo con lo que él nació. Y digo él porque también parte del estereotipo que tenemos del liderazgo es de un hombre. Entonces, siempre que hablamos de líder, estamos pensando en un hombre, y eso hace parte de esos estereotipos y de esos clichés que hemos creado. El cliché de que el líder nace, ¿cierto? Esa pregunta de si nace o no se hace. Esos clichés de su ser perfecto, que todo lo sabe, que todo lo tiene claro. Y creo que es importante empezar a depurar, romper esos estereotipos, dejar de repetir esas ideas, y de proyectarnos esas ideas comunes acerca de lo que es un líder. Entonces, cuando a uno le hablan de liderazgo, uno se imagina muchas cosas buenas. Digamos, hay un sesgo muy grande hacia pensar que el líder es alguien que está dotado de muchas características que consideramos, digamos, como sociedad que son buenas. ¿Y qué pasa si ese líder no tiene esas cosas buenas? ¿Deja de ser líder? ¿O qué pasa si ese líder no tiene algo de lo que nosotros estamos pensando que debería tener? ¿Deja de ser líder? ¿O qué pasa si no se comporta como nosotros creemos que se debería comportar? ¿Deja de ser líder? Entonces, es importante quitarle los adornos. Es un poco como, yo siempre he dicho que es como un poco como un árbol de Navidad.
Tú el árbol lo puedes decorar con lo que quieras, con los adornos a tu estilo. Pero si tú le quitas los adornos, al final vas a tener el árbol. Entonces, el liderazgo es un poco eso. Es un árbol de Navidad lleno de adornos, tantos adornos, que ya dejamos de ver el árbol. Entonces hay que quitarle los adornos y darnos cuenta realmente qué es lo que hace un árbol de Navidad, lo que es. Y lo mismo pasa, digamos, es un poco como esa idea con el liderazgo. Entonces aquí lo que vamos a hablar es primero de unos clichés, digamos como los clichés más comunes que encontramos en el mundo del liderazgo, en el mundo empresarial, en el liderazgo social. Y vamos a mirar cuáles son las características que comparten y cómo nosotros hemos creado alrededor de eso ciertos mitos. Entonces, tenemos aquí el primer cliché y es de ese líder que es el pastor del rebaño. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, hay un montón de ovejas, una que otra oveja negra por ahí, y allá va el pastor delante de su rebaño y las ovejas van detrás. Y este es un tipo de líder que enseña el camino, pero no te comparte el propósito. Existen muchos líderes que lo que hacen es, ellos saben para dónde van, saben qué quieren lograr, saben qué camino hay que recorrer, pero les cuesta y para ellos es muy difícil compartir el propósito, comunicar efectivamente, porque realmente este líder está enfocado en sus necesidades. Este líder no está pensando en sus ovejas. De hecho, el mismo concepto de que las vea como algo que hay que guiar, como algo a lo que hay que acompañar. Y de hecho, incluso también está la imagen, digamos, de ese perro ovejero que está detrás, ladrando y evitando que las ovejas se salgan del rebaño y que las ovejas hagan algo que no deben hacer. En las empresas y, digamos, en los grupos sociales pasa mucho eso. ¿Por qué? Porque las ovejas están perdidas, las ovejas están asustadas, las ovejas no saben qué quieren, no saben para dónde van. Entonces, cuando encuentran este líder que dice, venga, vamos para allá y yo los protejo, porque para eso es el perro, ¿no? Un poco para proteger al rebaño de los lobos, de que algo malo nos pase. Entonces, nosotros aceptamos ese tipo de liderazgo. Y digamos que de alguna forma desconocemos nuestras necesidades, nos olvidamos de nosotros mismos y solamente estamos preocupados por satisfacer las necesidades de ese líder que vaya adelante pero no sabe qué está pasando con nosotros. Entonces a él no le importa qué sucede con los seguidores, realmente a él, pues si una oveja se pierde o si una oveja trata de desviarse del camino, si una oveja tiene una opinión diferente, entonces ahí está el perro, ¿cierto? Dispuesto a alinear a las ovejas y si la oveja no se quiere alinear, pues entonces la consideramos una oveja negra. Y de alguna manera lo que se espera es obediencia a cambio de protección. Y esto, digamos, en el mundo empresarial, ¿cómo lo podemos ver? Lo podemos ver cuando tú te comportas bien con esa figura que tú crees que es un líder, porque con eso conservas tu empleo, por eso tienes una estabilidad laboral, pero al final se vuelve también un cliché, se vuelve un estereotipo de que el líder es alguien que no necesariamente nos tiene que decir o que no necesariamente nos tiene que compartir para dónde va. Lo importante es que nosotros nos sintamos seguros en ese proceso. Hay un segundo cliché y es ese cliché del caudillo, ¿cierto? Entonces, el caudillo es ese líder que de alguna forma se nutre de un descontento. Y aquí hablo de un liderazgo, y estos clichés no solamente se aplican, digamos, a nivel empresarial, sino también a nivel social. Entonces, hay un descontento. Es como piensen que en la empresa algo está pasando que no nos gusta, pero ninguno de nosotros está en la capacidad de expresarlo ni de tomar acción. Pero hay alguien que decide tomar la vocería, que decide de alguna forma ser la voz de los que no tienen voz, ¿cierto? De los que no quieren usar su voz para expresar el descontento. Algo no nos gusta en el trabajo, algo no nos gusta con nuestro jefe, algo no nos gusta de las políticas de la compañía y lo mismo podemos extrapolar, digamos, al campo social. Y lo que hace este caudillo es vender un ideal, vender una idea de un mundo que va a ser mejor, un mundo donde ese descontento, donde eso que
donde ese descontento ya no existe, donde eso que nos hace sentir incómodos, que eso que no nos gusta va a desaparecer. Y pues es algo maravilloso, pero miren la diferencia con el pastor del rebaño, porque el pastor del rebaño, de alguna manera, no nos está diciendo nada, ¿sí? Nosotros vamos detrás de él. En cambio, aquí él sí nos vende una idea, una visión de un mundo maravilloso que va a suceder. Pero de alguna forma este caudillo es ególatra y es maquiavélico. Entonces, ególatra, pues básicamente está pensando en sus necesidades porque parte, digamos, de esa expresión es el descontento que esa misma persona tiene respecto a la situación en la que se encuentra y lo que hace es buscar el apoyo popular para, digamos, tener un mayor poder de negociación, si queremos decirlo de esta manera. Y es maquiavélico porque al final está usando a las personas, ¿para qué? Para lograr su propósito, que es salir del descontento en el que esa persona se encuentra. Distinto al pastor del rebaño, a ese líder, ese estereotipo de líder, que lo que hace es, a mí no me importan las ovejas, yo voy allá y pues que las ovejas vayan detrás mío y que me vayan acompañando. En cambio, aquí para él sí es importante usar de alguna forma a los seguidores. Y una cosa muy interesante es que se autoproclama como parte de las masas. De alguna manera, este líder que es caudillo te transmite el mensaje de que él es uno más. Él es parte del pueblo, él es parte del equipo. Es uno más que está sufriendo la misma situación que tú estás sufriendo. Y eso pues inevitablemente puede generar empatía cuando tú no tienes la claridad de entender los propósitos que está buscando esta persona. Distinto, por ejemplo, al pastor del rebaño, que el pastor del rebaño sí tiene un perfil completamente diferente al del seguidor. Y de hecho hay un perfil nacional que es como el perfil que está controlando y está garantizando que las ovejas digamos, no se desvíen del camino. Acá el caudillo sí te está diciendo que es uno más. Entonces, eso lo podemos ver sobre todo a nivel político y creo que en nuestros contextos latinoamericanos es muy evidente, digamos, esos tipos de liderazgo. Y son muy fáciles, sobre todo entre más descontento y en peores condiciones tengamos, es más fácil que estos tipos de liderazgo surjan porque digamos que de alguna manera nos dan una solución, entre comillas, porque lo que nos están vendiendo es una idea. Es como cuando te casas y tu pareja te dice que te va a construir una casa en el aire, que te va a amar toda la vida y que te va a bajar el cielo, la luna y las estrellas, pues eso es muy romántico, ¿sí? Pero pues nunca nos están diciendo cómo lo van a hacer, ni cómo lo van a lograr, ni cuándo, ni cuándo puedo yo exigir, bueno, dame la luna, tú dijiste que me la ibas a bajar, entrégamela. Aquí pasa un poco eso, ¿no? Entonces, al final yo estoy tratando de construir una visión de un futuro maravilloso, pero cualquier cosa que me impida lograr ese futuro maravilloso, pues entonces lo puedo fácilmente achacar al entorno, a un agente externo, a una especie de enemigo, alguien con quien confrontamos que nos impide lograr ese ideal. Y eso hace que se genere también una empatía por hacer que ese liderazgo sea aún más fuerte. ¿Para qué? Para digamos, como en la digamos, en la desgracia, poder apoyar y acercarnos y rodear a ese líder para evitar que algo malo le pase. Porque si algo malo le pasa, no vamos a lograr, no vamos a alcanzar ese ideal que nos ha prometido. Luego tenemos, digamos, otro cliché de liderazgo, que es el liderazgo del Mesías. Acá pues no intento, digamos, hacer ninguna comparación o nada que ver con un tema religioso, simplemente es eso, ¿no? Y de hecho parte un poco de esa idea, ¿no? De que pues el Mesías es uno y no hay un segundo Mesías. Entonces, este liderazgo es interesante y también es diferente, ¿no? Digamos, a los otros dos, porque aquí se centra básicamente en el fomento del culto a la personalidad, del culto a que el liderazgo nace o se explica por la personalidad del líder. Y creo que en la sociedad, digamos, al menos en la sociedad occidental en la que nosotros estamos, la gran mayoría de los liderazgos se han explicado de esta manera y por eso nosotros muchas veces aún tenemos la discusión de si el líder nace o se hace.
porque ha calado tanto ese paradigma, por decirlo entre comillas, aunque no es un paradigma como tal, pero sí es una idea muy profunda, de que el líder tiene algo en su personalidad que es fantástico, que es inexplicable, que es como si el hada madrina se lo hubiera dado en el momento del nacimiento. Entonces, yo como seguidor nunca voy a tener la posibilidad de ser como el líder. Y es como esa persona que viene y que trae, digamos, una verdad y que me entrega una verdad y que esa verdad es incuestionable. Entonces, muchas veces este tipo de liderazgo me habla de un líder que tiene un propósito, efectivamente tiene un propósito, al igual que el caudillo, pero este líder nunca se equivoca. Entonces, no importa lo que pase, no importa el contexto, no importa sus malas decisiones, él nunca se va a equivocar porque él siempre tiene la razón. Él sabe por qué hace las cosas. Y si algo no se logra, es nuevamente por un factor externo, por un enemigo, por una situación que está impidiendo lograrlo. Y yo creo que ustedes pueden tener en su mente en este momento muchos líderes que son, digamos, el ejemplo de este cliché, de este estereotipo. Ese líder que toma una mala decisión, por ejemplo, en la empresa, que tomó malas decisiones a nivel comercial o que tomó malas decisiones a nivel financiero en la compañía, pero por alguna razón él no tiene la culpa, por alguna razón él no tiene responsabilidad en lo que sucedió, porque, bueno, la vida es así, el entorno funciona de esta manera. Una característica principal de este tipo de liderazgo es que nosotros consideramos a este líder irreemplazable, único e irrepetible. El gran problema de creer que este líder es perfecto, de que este líder hace todo muy bien, es que no hay sucesión de liderazgo. O sea, es el único, es el que tiene la verdad, es el que nunca se equivoca, es el irreemplazable. Entonces, miren que a nivel político, nosotros, por ejemplo, en entornos políticos lo vemos mucho, y es ese líder que es muy fuerte, que es muy carismático, porque este líder tiene mucho carisma, es decir, logra encantar. Pero cuando esta persona, digamos, llega, digamos, entra en desgracia o fallece, no hay nadie que pueda tomar las banderas de ese liderazgo. No lo prepara, porque no es parte de este tipo de liderazgo preparar la sucesión. Porque imagínense si yo me considero que soy el que sabe todo, pues nadie está a mi altura. Nadie. O sea, nunca nadie va a lograr tener esa personalidad, no va a tener ese carisma, no va a tener esa sabiduría, no va a tener la capacidad de comunicar, no va a tener la capacidad de conectar con sus seguidores. Y como les decía, a nivel político se ve mucho. Entonces, tú ves proyectos políticos que giran alrededor de una persona. Ese liderazgo es fuerte, tiene muchos seguidores, la gente lo adora, la gente lo ama, pero cuando esa persona muere, hay como un sentimiento de orfandad, como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces ahí es cuando nace el mito, de alguna manera, y es, nadie nunca de sus seguidores va a lograr ser como él, ni nunca lo va a poder superar. Entonces solo lo que nos queda es aceptar, digamos, una situación no perfecta, donde ya el líder no está, y nos toca aceptar como como el segundo, ¿cierto? Que nunca va a ser el primero, pero que pues ahí trata de lograr algo y que siempre nos está recordando a ese líder, a ese principal, esa idea de la cual nació todo. En las empresas pasa mucho, sobre todo en las empresas donde el líder actual es el fundador de la empresa, es esa persona que sacó su negocio de una idea, la empezó, luchó durante varios años, la hizo crecer, y pasa que cuando esa persona falta, la empresa se pierde. A nivel estratégico, la empresa ya parece que no tiene un espacio, no tiene un lugar. Yo creo que ustedes pueden recordar, hay una empresa muy, muy, muy famosa donde esta persona falleció y pues tuvo un momento difícil porque la empresa como que perdió su norte. Entonces, esto también se vuelve un cliché, ¿cierto? De pensar que el liderazgo depende de una persona, cuando lo más importante del liderazgo no es el líder.
Lo más importante del liderazgo son los seguidores. Sin seguidores no hay liderazgo. Nadie puede decir que es líder si no tiene un seguidor. Y solamente los seguidores son los que determinan quién es el líder. Eso es algo que pues más adelante les voy a comentar y es si el liderazgo es un proceso formal o es un proceso informal, ¿no? Bueno, y hablemos, digamos, de ese cuarto cliché. Hay más, digamos, siempre que doy esta charla, pues a la gente se le ocurren otros clichés y me encanta que me los compartan y que me digan, oiga, yo creo que existe este cliché, yo he visto este cliché y me encantaría que me lo compartieran porque me ayuda también a entender mucho mejor el proceso y a ustedes también les ayuda a entender que pues estamos en un mundo donde hay demasiados clichés alrededor de esto. Y tenemos el último cliché que les quiero compartir, es el cliché del genio. Y pues la foto que ustedes ven ahí, pues no es gratuita. Este tipo de líder es una persona que de verdad tiene, digamos, es una persona inteligente, pero sobre todo tiene disciplina. Yo siempre he dicho que la inteligencia no ha llevado a nadie a ninguna parte. La disciplina sí te lleva a algún lugar y te lleva a lugares bastante lejanos. Pero si tú juntas la inteligencia y juntas la disciplina, de alguna forma tienes el cóctel perfecto para tener un genio. El problema con estos líderes es que son líderes de muy baja empatía. Se parecen un poco al líder, digamos, el pastor del rebaño, en el sentido de que no le importan sus seguidores, pero es que a este no solo no les importa, sino que de alguna forma hay cierto desprecio, ¿cierto? Hay cierto desprecio por el seguidor. Recuerden que esta persona que está en la foto, yo sé que aquí hay muchos que aman esta empresa y aman sus productos. Eso no está en discusión ni voy a discutir con ustedes la calidad de los productos y el impacto que ha tenido esta empresa, porque esta empresa transformó la industria sin lugar a dudas. Pero ya todos sabemos la forma como él trató a sus primeros socios. De hecho, a muchos de sus socios los sacó muy rápidamente del negocio después de que le ayudaron a montar las primeras fases. Y de hecho, uno solo de ellos sobrevivió y con una relación bastante difícil. Tiene una personalidad muy volátil, pero lo curioso es que esa personalidad que es volátil, que es explosiva, que es cambiante, es irrelevante para los seguidores. Es como si no nos importara, como si fuera un mal menor, como si fuera parte del paquete, parte del combo que nos han vendido, que así viene el combo. Entonces, así viene el genio, así viene este líder maravilloso que tiene las respuestas a todo. Pues tiene algunas cosas, tiene un mal genio, es como si estuviéramos justificando al esposo maltratador, ¿no? Entonces, como me maltrata, pero pues cumple con todas las necesidades del hogar. Una cosa interesante es que considera incapaces a quienes lo rodean, aunque esas personas que lo rodean le ayudan a cumplir su propósito. ¿Y por qué las considera incapaces en una gran medida? Pues por eso mismo, porque es un genio. Entonces, digamos que tiene una capacidad de abstracción, de entendimiento, que es superior al resto de mortales. Entonces, es difícil para esa persona trabajar con personas que no considera que está, digamos, un poco a su altura intelectual. Aquí hay un proceso muy interesante en los seguidores y es que para el seguidor algo que es muy valioso es ayudar a construir el mito. Entonces es como, yo sé que con esta persona al lado mío, digamos, o yo al lado de esa persona más bien, vamos a llegar muy lejos o él va a llegar muy lejos y yo quiero ser parte de eso. Entonces yo le ayudo a esa persona a construir esa gran empresa, a construir ese gran proyecto político, ese gran proyecto social, porque yo voy a poder decir después que yo fui parte de ese mito. Yo ayudé a construir esa organización. En el mundo del emprendimiento y en el mundo de las startups, que son todas estas empresas de base tecnológica que tienen unas valoraciones gigantes y que son montadas por personas muy jóvenes y que en pocos años las vuelven gigantes, hay mucho de esto acá porque queremos que nuestras startups se vuelvan un unicornio. Entonces, que sean empresas con valoraciones de más de $1.000 millones. Entonces, yo me aguanto todo lo de este genio porque se le ocurrió una gran idea maravillosa que transforma la industria. Y después yo puedo decir con orgullo y poner en mi hoja de vida y en mi perfil en LinkedIn que soy un ex algo, ¿cierto?
soy un ex PayPal, soy un ex Rappi, soy un ex Apple, soy un ex Facebook, soy un ex Google, porque hago parte de eso y entonces yo puedo decir que contribuí de alguna manera a lograr esa idea tan gigante que se volvió realidad. Entonces, esos son clichés de lo que es un líder, son estereotipos, ideas que tenemos y que creemos que es algo normal. La pregunta es, bueno, ¿realmente qué es el liderazgo? ¿Realmente en qué se sustenta? ¿En qué se basa? Si yo a ustedes les pregunto cuáles son las características o cuáles son, digamos, esas competencias o esas habilidades que debe tener un líder, ustedes rápidamente me van a dar muchas palabras. Son palabras que ustedes están viendo acá, que están apareciendo. Estas son palabras que no se me ocurrieron a mí. Esto es parte de muchos talleres que he hecho con estudiantes, con empresas, donde empezamos a hacer esa adecuación. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿qué es un líder? ¿Qué tiene un líder? ¿Ustedes con qué identifican o con qué palabras, con qué conceptos identifican un líder? Y empiezan a botar un montón y un montón de palabras que me describen una persona básicamente perfecta. Miren todo lo que está acá. Tiene que ser positivo, tener inteligencia emocional, ser estricto, ser original, ser ambicioso, ser amable, ser arriesgado, ser audaz, ser afable, ser apasionado, tener don de gentes, ser guerrero, ser honesto, ser intuitivo, ser humilde. Es decir, y si yo les pregunto a las personas, tú tienes todo lo que me estás diciendo acá que debería tener un líder, la respuesta es, primero, no lo tengo y difícilmente lo voy a tener. Entonces, claro, ahí ya entonces ahí ya nos olvidamos de esto y estamos diciendo, no, entonces el liderazgo es otra cosa. El liderazgo es algo, no sé, que es de nacimiento, algo que está en la genética, eso viene de generación en generación, no lo sabemos, y yo, pobrecito, a mí me tocó un mundo distinto, me tocó ser un seguidor. Y eso tiene un riesgo muy grande porque nos limitamos la posibilidad de desarrollar nuestros dotes de liderazgo. Recuerden el árbol de Navidad. El árbol de Navidad puede ser el más barato, el que tenga menos ramas, puede ser de 1 metro o de 2 metros o de 10 metros, pero sigue siendo un árbol. Y así tú le pongas muchos adornos, seguirá siendo un árbol. Evidentemente los adornos hacen que el árbol sea más bonito y las luces y un montón de cosas alrededor. Pero si tú le quitas los adornos, vas a ver realmente qué tan frondoso, qué tan grande, qué tan saludable es ese árbol. Entonces, es un poco como, quitémosle un poco todo este misticismo, este ser perfecto que está elevado, que está por encima de nosotros, al que no podemos mirar a los ojos, al que no podemos tocar, al que ni siquiera podemos pretender siquiera igualarlo, ser como él o pretender ser como él, sino entendamos qué es lo que está operando en el proceso de liderazgo. Esto que está acá son adornos. Adornos bonitos, sí. Adornos necesarios, también. Depende del contexto, depende del tipo de liderazgo que queremos ejercer, pero no deja de ser eso. Entonces, aquí viene la pregunta, es cómo se configura el liderazgo. Sí, digamos, porque ustedes me dirán, bueno, usted en este momento me está quitando todos los atributos del líder, me está diciendo que no es lo que yo pensaba, ya me está diciendo que no es humilde, que no es estratégico, que no es afable, que no es innovador. Entonces, ¿qué es? Entonces no es nada, entonces cualquiera puede ser líder. No, pues tampoco, porque yo siempre he dicho, si todos son líderes, nadie es líder. Es como en las empresas donde ahora usamos un eufemismo para nombrar a los cargos y es que le decimos líder de proceso. O sea, no sé cómo una persona lidera un proceso. O sea, ¿cómo lidera el proceso contable? Le dice a la contabilidad, tú puedes, empodérate contabilidad. O cuando le dicen, no, es líder de planta. O sea, no sé, le habla a las instalaciones, empodera las instalaciones. Esa parte de no usar la palabra correcta, de tener ese temor de usar la palabra jefe, porque es una palabra fea, es una palabra que está llena de una connotación negativa. Y yo soy un convencido de que necesitamos menos líderes y más jefes. Porque los jefes tienen una función, tienen una responsabilidad y estamos asumiendo que ser jefe es lo mismo que ser líder y eso no es cierto, eso es una gran mentira. Podemos encontrar personas con cargos de autoridad
que ejercen liderazgo. Y sería lo ideal, sería chévere, sería bonito poder tener eso. Pero también encontramos líderes que no tienen una posición de poder y aún así están ejerciendo un liderazgo. Yo siempre he dicho que el liderazgo es como un incendio. Miren alrededor del lugar en donde ustedes están en este momento. Técnicamente, ustedes tienen todos los materiales para un incendio. La pregunta es por qué ese incendio no se genera, ¿por qué no hay incendio? O sea, si ustedes miran, puede haber un cortocircuito, pueden haber algunas telas, algunos plásticos, por lo menos en Latinoamérica estamos en una ola de calor terrible, entonces sería más fácil que se generara el incendio, pero aún así no se genera. Es decir, yo puedo tener los elementos para un incendio y aún así no tenerlo, porque los incendios necesitan que sus elementos se configuren de cierta manera, que haya cierta temperatura, que haya de pronto un vidrio que esté puesto de cierta manera, que esté ubicado en cierto lugar para que cuando el rayo del sol entre genere un efecto lupa y que lo dé sobre de pronto una paja o un pasto que está seco, porque si se proyecta sobre la tierra, pues no se va a calentar la tierra, entonces se va a generar una primera chispa, pero se puede generar la chispa, pero si no hay suficiente material inflamable alrededor, pues el incendio no se va a propagar. Entonces se necesitan muchas cosas, es casi como que pase algo perfecto, de alguna manera. Y eso puede explicar por qué a veces el fuego es hipnótico, ¿no? Porque de alguna manera, digamos, los filósofos antiguos entendían eso, ¿no? Como la magia que tiene el fuego. Entonces, hay un primer componente del liderazgo que son los rasgos de personalidad. Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿nace o se hace? Pues digamos, hasta el momento lo que sabemos es que nadie nace con una personalidad. La personalidad se desarrolla en etapas muy tempranas de la vida, eso es cierto, pero finalmente nosotros no podemos decir que todos los líderes tienen determinada personalidad. O sea, no podemos decir que todos son carismáticos, que todos son positivos. Hay líderes negativos, hay líderes que no ven un futuro, hay líderes que tienen otras ideas. Entonces, no hay una personalidad como tal, ¿cierto? Que podamos decir que esta es la personalidad de un líder. Pero finalmente necesitas algunos elementos que se conjuguen. Necesitas un contexto y la pregunta es, ¿cuál contexto? ¿Necesitas un contexto de una familia de líderes, una familia emprendedora para ser emprendedor? Pues eso no es cierto. Es decir, casos hay muchísimos de personas que son líderes y que vienen de familias donde sus padres realmente nunca tuvieron dotes de liderazgo. Conocemos casos de personas que nacieron en entornos muy, muy favorables para desarrollar el liderazgo y no lo desarrollaron. Entonces nacieron en familias donde dieron buena educación, donde tenían un buen contexto, donde tenían muchos estímulos para desarrollar, digamos, ciertos rasgos y no pasó nada. Entonces no podemos decir que tú si naciste en un barrio de gente rica, en un barrio de gente pobre, en un barrio de clase media, o si estudiaste en una universidad reconocida, en una no tanto, o si tuviste estudio, no lo tuviste, o si eres un operario de planta o si eres un gran ejecutivo de una multinacional. No podemos decir que hay un contexto común a los liderazgos. Y tercero, que creo que aquí es lo que determina realmente el liderazgo, es la situación de estrés. Yo sí creo que el liderazgo se da cuando tu personalidad en un contexto se conjuga con una situación de estrés. El estrés es el detonador, es la chispa inicial. ¿El estrés qué puede ser? Puede ser estar inconforme con la situación en la que tú estás. Puede ser tener una visión de que quieres algo mejor para ti. Puede ser un ideal que tú quieres lograr para ti o para la sociedad. O puede ser algo mal que te pasó. Miren, esto suena un poco dramático, pero nosotros hemos escuchado, estoy seguro que hemos escuchado muchos casos de una persona común y corriente, un ciudadano de a pie, de los que podemos ver en la calle todos los días, que le pasó algo. Algo le pasó, algo catastrófico le pasó. Y gracias a eso, empezó a desarrollar un liderazgo que no tenía. Su contexto no cambió, digamos, está en el mismo contexto social. Su personalidad no necesariamente cambió, pero sí hubo un detonante. Tuvo un accidente, perdió a un ser querido,
sufrió, por ejemplo, hay casos de personas que las despiden del trabajo y a raíz de ese despido se empiezan a generar unas cosas, es decir, es una chispa que va generando una cantidad de consecuencias alrededor de eso. Así como hay personas que les pasa eso y nada sucede. Es decir, la situación de estrés tampoco es el determinante, pero creo que sí es uno de los más importantes. Yo siempre he dicho que yo le agradezco, digamos, dentro de mi carrera profesional, haber tenido malos jefes, porque los malos jefes fueron los que me obligaron a mí a mejorar, los que me obligaron a mí a cambiar, a decir, no quiero estar acá, no quiero tener este jefe, no quiero este trabajo, no quiero tener esta calidad de vida. Y de pronto cuando uno tiene un buen jefe, se siente cómodo, está en una situación, una zona de confort, no quieres cambiar, pasan los años, no cambiaste, no mejoraste, pues porque tu jefe te daba tan bien, en tu empresa todo está tan perfecto que no hay una necesidad realmente de cambiar, de mejorar. Y entonces eso no ayuda a detonar. Entonces, de pronto ese contexto bueno de trabajar en una buena empresa, de tener un buen salario, lo que puede hacer es lo contrario, digamos, de limitar tus posibilidades de desarrollar un liderazgo. Aunque hay empresas donde hay un buen contexto y la persona, por esa personalidad que tiene, aprovecha esa situación. En mi caso, yo se los puedo decir, para mí lo que más me ha servido es tener malos jefes. Les agradezco muchísimo porque sin ellos no hubiera podido avanzar en mi carrera profesional. Posiblemente estaría en el mismo trabajo en el que empecé hace 18 años, como tengo compañeros de trabajo que aún siguen ahí, esperando que algo cambie, que algo pase, y eso pues no va a llegar. La pregunta acá es, ¿ustedes están dispuestos a detonar el incendio? ¿Están dispuestos a aprender la chispa? Porque ustedes tienen dos opciones. O esperan a que algo pase, que los obligue, o ustedes toman la decisión de prender, de encender y de forma voluntaria generar ese incendio. Y siento que muchos de los líderes hacen eso. Hay muchos líderes y creo que los más fuertes, los más poderosos, los más impactantes son aquellos que voluntariamente lo han decidido hacerlo. A nivel social, siento que los líderes más fuertes son aquellos a los que algo les pasó, hubo una situación de estrés, hubo algo en su contexto que los obligó a liderar, los llevó a eso, digamos, son como una consecuencia de unas cosas que pasaron. Entonces, eso es muy interesante. Yo siempre quiero hacerles una pregunta y es si ustedes tienen suficiente sed. Imagínense que ustedes están en el desierto. Ya no hay esperanzas de que nadie los rescate. Eso no va a pasar. Nadie los va a rescatar. No va a llegar un helicóptero. Ustedes están a su suerte. Se les acabaron las provisiones, se les acabó la esperanza, se acabó todo. ¿Qué es lo que más ustedes quieren ver en ese momento de vida o muerte? Estamos en el momento final, en el momento último de la supervivencia. ¿Qué es lo que más quieren ver ustedes? Agua. Agua porque digamos, es de las últimas cosas que el ser humano puede, digamos, esperar, digamos, o como que ya es el límite, ya es, de ahí ya no hay nada más. Si no logramos, digamos, consumir líquidos, ya no hay nada más que hacer. Entonces, si yo estoy en el desierto y lo que quiero ver es agua, imagínense que yo estoy en el desierto y veo algo que parece un oasis. Yo digo, a mí me enseñaron que en los oasis hay agua. Yo lo estoy viendo, es una visión, lo estoy viendo, pero no estoy seguro de que realmente sea verdad. ¿Por qué? Porque también me enseñaron que las personas en el desierto deliran y ven cosas, ven visiones. Pero aún así yo no tengo opción. Yo voy allá y voy camino hasta que llego al oasis y resulta que no había nada, no había el tal oasis. ¿Qué hago? Digo, no, ya aquí no hay nada que hacer, aquí me quedé. ¿O qué puedo hacer? Miro para otro lado y veo aún más lejos otro oasis. ¿Qué voy a decir? No, mi experiencia previa me enseñó que la probabilidad de que ese oasis sea verdadero es muy baja, entonces aludiendo a la probabilidad, mejor quedémonos aquí y esperemos lo inevitable, ¿no? Si tú tienes suficiente sed, si tú realmente quieres algo, vas a ir hasta allá. Hasta que pase una de dos cosas. Hasta que te mueras en el camino o encuentres el agua que estás esperando. Eso pasa cuando tú tienes suficiente sed.
Y creo que algo que caracteriza al líder es que tiene suficiente sed. Cree en algo tan fuerte, tan poderoso, que no le importa si es verdad o no, no le importa si es alcanzable o no, no le importa si va acompañado o va solo, esa persona va atrás de lo que quiere. Si yo les pregunto a ustedes, hacemos una ronda con las personas que están acá y les digo, ¿en qué crees? Es decir, ¿cuál es esa gran creencia en la vida? Algunos me dirán, yo creo que el amor es la fuerza más grande del mundo. Alguien me dirá, yo creo que Dios es lo más poderoso y Dios todo lo puede. Cada uno tiene una creencia. Digamos, piensen cuál es la creencia más fuerte que ustedes tienen en su vida. Eso que los guía a ustedes día a día en su camino. Y hacemos una ronda y les pregunto, estoy seguro que cada uno de ustedes me va a dar una respuesta. Me va a decir, yo creo en esto, yo creo en esto, yo creo en esto. Pero si yo hago una segunda ronda y les pregunto, ¿ustedes creen en lo que creen? Ahí es donde empezamos a fallar. Porque la gente cree que cree en algo. Y creemos que con creer en algo es suficiente. Pero realmente ustedes guían sus acciones, guían su vida a partir de eso. Yo soy profesor de emprendimiento y soy emprendedor y les pregunto a mis estudiantes, bueno, ¿quieres emprender? Claro, profe, yo quiero emprender, es lo mío, yo nací para ser emprendedor, es lo que yo no quiero un trabajo insensato, yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero ganar mucho dinero, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero solucionar problemas. Y emocionado les pregunto, ¿qué estás haciendo para emprender? No, profe, ahorita no. Estoy terminando la universidad. No, profe, ahorita no, estoy en el trabajo. No, profe, ahorita no, estoy pagando la hipoteca, estoy pagando el carro, mi esposa quedó embarazada o yo quedé embarazada. No, la economía está terrible, ese presidente que tenemos es imposible y nada se va a poder hacer con ese presidente. Y ahí es cuando me doy cuenta que ellos creen en el emprendimiento, pero realmente no creen en eso. Si tú me dices que necesitas dinero para montar emprendimientos, yo se los puedo decir que es lo último que tú necesitas para emprender. Es el menor de los problemas que uno va a tener. Y a veces yo digo, no se preocupen por la plata porque plata no hay. Entonces, emprender necesitas muchas otras cosas primero, antes que el dinero. Pero cuando tú usas todas esas excusas, estás demostrando que no tienes suficiente sed. Cuando tú dices que no te gusta tu trabajo, pero no haces nada para que tu trabajo sea mejor, pero tampoco haces nada para buscar un mejor trabajo, pero tampoco te capacitas, tampoco te formas, tampoco buscas que tu perfil profesional sea distinto, pues crees que la formación profesional te sirve, pero realmente no crees en eso. Y yo creo que el líder hace eso. El líder no le importa si lo que está proponiendo es una utopía, pero lo cree de una forma tan fuerte, una forma tan poderosa, que esa creencia se le sale por los poros y los seguidores se dan cuenta de eso. Los seguidores lo notan, consideran que es genuino. No estoy diciendo que sea real ni que sea alcanzable, sino los seguidores nos damos cuenta que eso que está expresando ese líder es genuino, realmente lo siente, realmente lo cree. Y ahí es cuando yo como seguidor tomo la decisión de seguirlo. El liderazgo es un proceso que no nace en el líder, nace en el seguidor. Cuando el primer seguidor decide seguir a alguien, ahí es cuando esa persona se vuelve un líder. No antes, yo no me puedo autoproclamar un líder. Sé que muchos lo hacen, pero realmente tú no puedes hacer eso, ni deberías hacerlo. Porque quien dice que eres un líder es tu seguidor. Y hay seguidores, hay líderes que tienen millones de seguidores y hay líderes que tienen un seguidor. Su hijo, su esposa, su esposo, su pareja. Con que tengas un seguidor ya eres un líder. Y hay una creencia y algo muy fuerte ahí. Y ahí ya se empieza a configurar. El liderazgo es un proceso informal. No sabemos realmente en qué momento se da, o sea, en qué momento alguien decide seguir, en qué momento es como un enamoramiento, por decirlo de alguna manera. ¿En qué momento te enamoraste? Uf, difícil. ¿Un amor a primera vista? No lo sé. Es crear eso, es construir esa relación. Yo sé que muchos me van a decir, no, pero es que porque tú seas el presidente de la compañía o el gerente, ya eres el líder. Yo, digamos, dentro de mi experiencia puedo decir, eso no es cierto. ¿Que sería ideal que un gerente fuera el líder? Claro que sí. ¿Que un gerente debería desarrollar su liderazgo? Por supuesto que sí. Pero que alguien, porque tiene un cargo de autoridad en una empresa,
se convierte automáticamente en líder, eso no es cierto. Entonces la pregunta para ustedes y digamos la reflexión que les dejo es, primero, ¿realmente creen en lo que ustedes creen? ¿Realmente tienen suficiente sed? Y si ustedes realmente creen en algo y si realmente tienen suficiente sed, están listos. Y créanme que tarde o temprano alguien los va a seguir. Si ustedes tienen toda la técnica, todas esas palabras bonitas y las meten, digamos, en el paquete, va a ser más fácil desarrollar el liderazgo, va a ser más fácil que lleguen los seguidores. Pero aún si no las tuvieran, el seguidor va a llegar, porque eso se va a notar. Y casos de liderazgos imposibles, de personalidades que no tienen esa característica de líder, de ese cliché de líder, tenemos un montón, que por diferentes situaciones terminaron ahí y al final alguien terminó siguiendo. Entonces, finalmente, lo bonito de eso es que es una decisión de ustedes, es su decisión. Decidan iniciar el incendio, decidan prender la llama, porque la personalidad ya no hay nada que hacer. Eso fue a los 3, 5 años, ya a estas alturas, ya nos tocó lidiar con lo que tenemos. El contexto no lo podemos cambiar, no depende de nosotros, somos parte de él. ¿Qué nos queda? Tomar la decisión. O también esperar a que alguien tome la decisión por nosotros, que pues no siempre nos puede llevar por los caminos que nosotros queremos tener. Muchísimas gracias y pues nada, abrimos el espacio de preguntas si hay alguna. Excelente, Frank. Vamos a las preguntas en este momento. Voy por la primera de Guido Erazo y nos dice: felicitaciones, apreciado Frank. ¿Qué riesgos implica seguir los clichés de liderazgo sin adaptarlos al contexto y a las necesidades de cada situación? Pues digamos que, ¿por qué los clichés existen? Porque finalmente se vuelven funcionales, porque de alguna forma nos sirven para funcionar. Pero que algo funcione o que más o menos funcione no significa que necesariamente es algo óptimo, no necesariamente es algo que quisiéramos que pasara. Entonces el riesgo aquí es que no nos permite evolucionar y no tanto el líder. Ojo, porque recuerden que lo más importante del liderazgo no es el líder, son los seguidores. El gran problema con esos clichés es que limitan la capacidad del seguidor de desarrollarse y de evolucionar. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos ser líderes todo el tiempo. También debemos ser seguidores. O sea, digamos, también está bien ser seguidores. Y también debemos desarrollar esa capacidad de seguir. Seguir también necesita unas competencias, necesita unas habilidades. Y si no tenemos un buen líder, ese líder no nos va a ayudar a desarrollar esas capacidades de seguidor. Tampoco hay que tener el miedo de ser seguidor y de reconocer que en este entorno en el que estoy, no puedo ser el líder, debo ser el seguidor. Yo puedo decir, oiga, en mi empresa soy el líder, en mi equipo de trabajo soy el líder, pero en mi casa otra persona me lidera y está bien. Y tenemos que aprender a entender que esos roles también se deben desarrollar. Ok, una pregunta que nos hace Jafet Andrea Molina Moya, que está junto con Rodrigo en Ecuador. Nos pregunta: ¿cuál sería su opinión sobre la incidencia del liderazgo cuántico en la innovación educativa de Latinoamérica? Bueno, digamos, estos temas tan específicos no me gustaría, digamos, meterme, porque, digamos, un poco la teoría y el objetivo de la charla es un poco lo contrario, digamos, un poco como vámonos a la esencia, ¿sí? Porque estilos de liderazgo existen un montón. O sea, nosotros podemos crear tantos liderazgos como líderes existan. Y creo que eso es lo que hace que no entendamos qué es lo que está debajo de todo eso. Entonces, por eso, digamos, el objetivo de la charla es todo lo contrario. Más bien, vámonos a la esencia. Es decir, adórnala, ponle el contexto, hazle lo que quieres, digamos, agregarle. Pero un poco mi mensaje acá es, quitémosle los apellidos, al menos para este ejercicio. Digamos, es un poco lo que la invitación que yo hago, porque creo que la mayoría de personas que hablan de liderazgo siempre le ponen un apellido, siempre le ponen las 3 claves, las 5 claves, nos encanta ponerle un nombre. Este es un liderazgo inspiracional, un liderazgo no sé cómo, un liderazgo aquí, un liderazgo allá,
y vamos perdiendo eso, la esencia. Bueno, también la esencia la pierden aquellos que quieren ser diferentes y le ponen apellido, como tú dices, ¿no? No es el chancho, sino el que le da de comer. Sí, y además que en gestión nos encanta crear nuestras propias teorías, ponerle nombres, entonces ya no se llama mercadeo, sino se llama marketing algo, reencauchamos las mismas historias de siempre, las mismas ideas de siempre, pero le ponemos un nombre distinto y la hacemos creer que es algo nuevo o algo novedoso, ¿no? En mi gremio pasa exactamente lo mismo. En el marketing somos todos, no somos creativos, somos recreativos. ¿Sí? Exacto. Bien, Guillermo Erazo dice, el liderazgo en definitiva es un proceso. Sí, sí, es decir, no es como digo, no es un don, es algo que tienes que trabajar, es decir, yo creo que si somos conscientes de que estamos desarrollando un liderazgo, que queremos desarrollar un liderazgo, no debemos esperar a que sea un milagro, que creo que también es algo que nos han vendido, que el liderazgo es como algo fantástico que nos pasa en algún momento de la vida, ¿no? Como cuando les decía, con el contexto cambia. Entonces el contexto cambió, esa mujer que fue abnegada en su hogar y resulta que el proveedor del hogar murió y resulta que esta mujer se volvió una líder fantástica porque el contexto cambió. Pero ¿qué tal si nosotros desarrollamos y entendemos que es un proceso, pero no nos vayamos al adorno, lo que les digo, no es simplemente saber comunicar, porque hay gente que sabe comunicar, hay gente que sabe motivar, hay gente que es empática, hay gente que es amable, pero no necesariamente eso la hace líder. Entonces, no necesariamente tener los adornos del árbol haces que tengas un árbol. Necesitas primero que todo el árbol y después lo decoras lo más bonito que puedas. Muy bien, vamos a otra pregunta. Ana Patricia Ávila Maldonado nos dice sobre liderazgo generacional. ¿Cómo ve las nuevas generaciones trascender para liderar la nueva sociedad? Bueno, yo creo que los liderazgos que tenemos, digamos, hay una cosa muy interesante en la pregunta y es que a veces tendemos a decir que el pasado era mejor, que los líderes eran como más líderes, como que esos líderes que lograban grandes gestas y que ahora lo que tenemos ahora son como niños consentidos, una generación de cristal. Yo creo todo lo contrario, yo siempre creo que el futuro siempre será mejor. Creo que lo que tenemos ahora son liderazgos más complejos, en donde ya no podemos sencillamente encasillar a todas las personas en un mismo lugar, creer que todos quieren lo mismo, que todos tienen los mismos intereses, sino que hemos aprendido a respetar mucho más la diferencia y eso nos está costando como sociedad. Es decir, cuando hablamos de diversidad, nosotros apenas estamos arañando las primeras capas de la diversidad, apenas hablamos de la diversidad de género, de la diversidad de orientación sexual, de la diversidad de raza, apenas. Y eso es lo básico. ¿Dónde están los otros tipos de diversidad? La diversidad de edad. Por ejemplo, hay una diversidad muy interesante que es incluso de dónde vives. Y eso suena muy, muy extraño, ¿no? O sea, a duras penas puedo lograr gestionar cómo compagino hombres y mujeres y ahora tengo LGTBI, no binarios, binarios no sé qué, y ahora tú me estás diciendo que tengo que pensar en que tengo que lidiar con personas mayores, con personas menores, con personas que tienen educación, que no tienen educación. Creo que lo que está pasando es que el liderazgo ahora es más complejo, pero creo que es más interesante, más chévere. Y creo que estamos más preparados para eso. Digamos, tengo que agregar que evidentemente el pasado era más simple. Yo no sé si era mejor, peor o demás, pero era mucho más simple. Y este tema de la diversidad no es nuevo, esto nace en mitad de los 80 con la hipersegmentación del mismo consumidor, del ser humano. ¿Sí? Antes el bolsillo y la educación segmentaba a las personas, después empezaron a aparecer las tribus urbanas. Y ahí tenés toda esta segmentación que tenemos en este momento, que cuando hablan de sexo, el otro día me llamó la atención un cuestionario que decía sexo físico. Es decir, ya no sabemos cómo hacer ya para definirlo. Acá Guillermo Erazo dice, sed igual a propósito. Yo puedo agregar algo, Frank. Yo creo que sed es igual a hambre.
Creo que el hambre es una condición del emprendedor para que, digamos, tenga el combustible o la energía para poder lograr lo que quiere lograr. Cuando no hay Ujú. hambre, eh, tiene que haber digamos, un gran propósito que lleve, pero el hambre creo que, como la sed, yo interpreto lo que vos dijiste, sed es voy por el agua y voy por el agua y voy por el agua. ¿Sí? Ujú. Entonces, acá la pregunta es, ¿sed es igual a propósito? Yo creo que sed es la convicción de que voy a lograr mi propósito. Bien. Eh, una pregunta más, ¿cuál es la principal característica que define a un líder? Eso es demasiado amplia, me parece la pregunta. Sí, 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 creo que lo que estamos conversando, Jorge, es esa necesidad, ¿no? Hay como una necesidad de alcanzar ese sueño, de lograr esa visión que tenemos. Entonces, que a mí me ayudó mucho en mi vida armar el Ikigai, que lo armo prácticamente cada 6 meses de mi vida para encontrar el propósito. Ujú. Y yo digo siempre, para mí, ¿cuál es la felicidad en el trabajo? Es que hacer lo que me guste y encima me paguen. Ujú. Eh, y creo que el Ikigai es una buena herramienta para encontrar propósito y que de alguna manera reúna los 4 grandes elementos que tiene el Ikigai. Pero bueno, nada, sigamos un poquito más, a ver si hay alguna pregunta más que pueda ser interesante para contestar. Eh, a ver, excelente. Hay muchos excelentes, quiero decirte, para tu ego, es importante eso. Muchas gracias. Eh, Muy poco se habla de humanismo y la hospitalidad en el liderazgo. Elíser Mallorca Capataz, ¿qué tenés que dar sobre este comentario? Estoy de acuerdo y debo decir que no necesitas ser una buena persona para ser un líder. Hay una cosa que es el liderazgo positivo, ¿no? El liderazgo transformacional, el liderazgo motivador. Pero, o sea, esto es fuerte lo que voy a decir, pero finalmente es un apellido más. Y casos de líderes negativos, disociadores, los tenemos por montones. Bueno, vos diste un ejemplo Entonces, vos, ¿no? Del líder Steve Jobs, yo lo invitaría a mi cumpleaños. Eh, es un personaje de lo que estás hablando. sí. Entonces, digamos, yo creo que todos tenemos en la mente, y siempre hay un cliché, ¿no? Cuando yo les digo, ¿quién es un líder negativo? Entonces todo el mundo dice, ya, siempre está, aparece Hitler, siempre es, digamos, la idea de un líder negativo, negativo para algunos, positivo para otros, pero sí podemos decir que hay líderes que no necesariamente son buenas personas, pero desde ese contexto terminan siendo buenos líderes porque logran su propósito, que es incendiar, destrozar, eh, hacer cosas negativas. Es una buena discusión ética, la verdad. ¿Qué libro de liderazgo recomendás? Pregunta Iris Ramírez Ramos. Ay, Dios. Miren, yo no soy de leer estos libros de management. O sea, yo soy administrador de empresas, yo soy profesor de administración y yo no, digamos, a mí no me gusta leer ese tipo de libros. Si ustedes quieren, digamos, tener, digamos, un contexto, ideas, yo les recomiendo, miren, lean historia, lean ensayos científicos, lean filosofía, porque realmente eso es lo que les permite a ustedes construir su propio pensamiento, sus propias ideas. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa cuando leemos este tipo de libros? Nos dan una receta. En administración hay muchas recetas de cocina, entonces donde te dicen, mezcla una pizca de empoderamiento con 3 cucharas de motivación, revuelve a clima organizacional, mételo al horno de la cultura y ¡pam! Después de 40 minutos, la torta va a salir. Y cuando tú miras la torta que cocinaste versus la torta que te aparece en la fotografía de la receta, no son iguales. Entonces, a veces nos venden esa receta y yo les digo, no, aléjense un poco de eso, porque en administración nos gusta mucho eso, nos gusta mucho la receta, nos gusta mucho la solución,
para nosotros simplemente implementar y ya. Entonces, mi recomendación es más bien lean filosofía. Mira, hay muchos científicos que escriben cosas muy interesantes para personas que no somos científicas y nos ayudan a tener una visión mucho más grande de las cosas. Esa sería mi recomendación. Bien, perfecto. Siendo 21:16, sigamos adelante. Yo lo que voy a hacer en este momento es, de alguna manera, presentar, ¿sí? Qué es lo que se viene en este momento. Primero, comentarle, como siempre, todos los que han participado van a recibir su certificado de participación con el nombre y apellido que se registraron. Hoy mi coordinadora me retó porque me dice que no digo que en el término de 5 días van a poder recibir esto para que no la llenen de mail preguntándole por qué no recibieron el certificado. Dentro de los 5 días van a recibir el certificado de participación y el link del video de esta conferencia que está colgado en la página de YouTube de la Red Alumni Futuro. Por otro lado, los próximos eventos de enero y febrero 2024 tenemos el martes 30 de enero, martes que viene, liderazgo providencial, seguimos con el liderazgo hacia un sistema organizacional inteligente. El doctor Filiberto Martín Pestana nos va a hablar, 18 horas de México, es de Venezuela, 19 horas de Colombia, Ecuador, 20 horas de Venezuela. Y el jueves 1 de febrero tenemos el desafío tecnopedagógicos para enseñar en la era de la inteligencia artificial. Desde Argentina va a estar el licenciado Pedro Luis Figueroa, jueves 1 de febrero, 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador, 21 horas de Argentina. Y ya llegando al final, en primera instancia, Frank, si quieres dar unas palabras finales, adelante. No, solo me queda agradecer, de verdad, como siempre he dicho, que ustedes estén acá y que haya un grupo tan numeroso de personas escuchando esta charla cuando podríamos estar haciendo tantas cosas. Me parece muy, muy valioso. Habla muy bien de ustedes y de verdad les agradezco muchísimo que me hayan dedicado este tiempo en escucharme y permitir compartir mis ideas. De verdad me siento muy honrado por eso. En mi caso, felicitaciones, Frank. Has tenido mucha aceptación en la presentación. A mí me encantó. Me encantó los contenidos y tu forma de plantearlos también muy buena. En cuanto a lo que viene ahora, nosotros estamos preparando ya para prácticamente en febrero, creo que es la tercera semana de febrero, vamos a hacer en primera instancia, vamos a reconocer a los mejores conferencistas de este ciclo, ¿sí? Y entre los 5 mejor clasificados, y la clasificación la hacen todos los presentes con la encuesta de satisfacción que se va a abrir cuando yo cierre este evento. ¿Sí? Se va a abrir una encuesta de satisfacción donde ustedes van a poder calificar los contenidos al conferencista. Y es muy importante para nosotros porque nos va a permitir tener a los 5 conferencistas top del ciclo de conferencias durante una semana, digamos de lunes a viernes, corridos. Vamos a tener las 5 mejores conferencias de los conferencistas del ciclo 2023. Así que muy buenas noches a todos. Participaron hoy 158 personas, muchos de ellos ya conocidos. Yo siempre digo de este programa de radio, porque parece un programa de radio, ¿sí? Pues digamos, hay seguidores que nos siguen continuamente. Y en realidad termino como siempre me gusta terminar, que lo importante es que sean felices en su vida. Así que muy buenas noches, muchas gracias, Fran, un gran abrazo y un gran abrazo a todos ustedes. Nos vemos en las próximas conferencias. Así que yo voy a cerrar este evento.